Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahora tocó jueves de clave. Les damos la más cordial bienvenida y le invitamos que se quede con nosotros en esta interesante charla que tendremos esta noche de 28 de noviembre. Ya casi se nos va el año, pero muy contentos de estar con todos ustedes. Y como cada semana, mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mónica Camarena. Buenas noches a nuestro auditorio. Estamos hoy transmitiendo jueves 28 de noviembre de 2024. Hoy es Thanksgiving en Estados Unidos. Hay fútbol americano, por cierto. Y pues bueno, estamos como siempre, como cada semana, muy contentos de poder compartir con nuestra audiencia, pues temas que son importantes, temas que nos interesan por su trascendencia. Y para eso, como siempre, nos acompaña una experta. Hoy queremos hablar sobre cómo se atiende presupuestalmente, cómo se puede hablar o tener un discurso en un sentido y darle un recurso en otro. En este caso, hablando de las políticas hacia las mujeres mexicanas. Y hoy nos acompaña la maestra, sí es maestra, ¿verdad? Sí, La sí, sí, soy maestra maestra. Magdalena García, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchísimas gracias por estar esta noche en La Clave. No, muchas gracias por la invitación. Y si me Atenta permite, a sus preguntas. no, Gracias. bienvenida a la clave, maestra. Y bueno, yo quisiera, para aquellas personas las pocas personas que no la conozcan, yo quiero comentar que ella es coordinadora de mujeres iberoamericanas en Red por la Igualdad Presupuestal entre Mujeres y Hombres y de pensadoras urbanas, feminista con trabajo para la incidencia en temas económicos presupuestales para el logro de la igualdad social y entre mujeres y hombres, con estudios de ingeniería comercial y maestría en ciencias económicas por la Universidad de Chile y por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y estudiante del doctorado en economía de la UNAM. Ha sido servidora pública, funcionaria bancaria, personal de Naciones Unidas, profesora e investigadora universitaria, economista experta en temas económicos presupuestales, género, derechos humanos, hábitat y desarrollo. Un lujo que esté con nosotros. Bienvenida de nuevo a la clase. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, estamos en estos días precisamente discutiendo y viendo cómo se discute en el Congreso de la Unión el tema de la ley de ingresos, el presupuesto de egresos y cómo es que el gobierno, el actual gobierno, el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende destinar los recursos a diferentes áreas. Y pues hay un debate, hay una, pues incluso controversia sobre la atención que el gobierno de la primera presidenta de México va a atender las diferentes políticas que tienen que ver con las mujeres en el país. El antecedente es que el anterior gobierno pues sí tenía un discurso que sí hacia la paridad, que sí hacia la transversalidad, pero no se reflejaba en los recursos que le destinaba a ese campo, ¿no? Entonces, ¿cómo está la situación, maestra? ¿Cómo se presentó el presupuesto, en este caso para 2025, en este rubro? Bueno, déjenme platicarles que yo estoy trabajando el tema presupuestal desde los 70, ¿no? Con perspectiva de género, pues desde los 90. Entonces es un tema que a mí me parece central. Es como la gasolina del crecimiento económico. O sea, de qué manera planeamos el gasto público, ¿no? Es lo que nos va a permitir lograr los objetivos que nos proponemos como servidores y servidoras públicas. Para ello hay una serie de instrumentos que nos permiten hacer las cosas muy bien. En la arquitectura institucional, de hecho, es fantástica. El punto es, ¿qué le metemos a esa arquitectura institucional? Tenemos un esqueleto muy bien puesto, que incluso proviene del neoliberalismo, ¿no? Pero ¿qué es el esqueleto? Y hacia ese esqueleto le quitamos
determinados supuestos de cuáles son los objetivos que queremos alcanzar y le metemos los derechos humanos, ¿no? Decimos que el presupuesto a lo que se tiene que referir es al avance progresivo de los derechos humanos de todos y todas, ¿no? Y para ello necesitamos indicadores, ¿no? Y hay indicadores que nos permiten ir viendo de qué manera vamos a ir cerrando la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Y sí hay. El INEGI ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido. No digo que no nos falten, sí nos faltan muchos. Este sexenio y lo que va de este año, los recursos para el INEGI han estado estables, no se han movido, no ha habido aumentos y sí se requieren aumentos, porque la desagregación por sexo es algo que se tiene que ir trabajando y en algunos casos a veces desaparece, ¿no? Entonces, no podemos, por ejemplo, en el caso de Maquila, teníamos unas estadísticas muy buenas, desagregadas por sexo, y de repente dijeron que tenían demasiados reactivos y que quitaron la desagregación por sexo. En fin, entonces, bueno, el entender el tema presupuestal tiene que ver con esto, o sea, finalmente, cómo el gobierno utiliza el recurso es como nos va a permitir lograr los objetivos que queremos. Hay un sistema de planeación democrática a nivel nacional en donde Hacienda empieza siempre en planeación, programación, presupuestación, ejecución del gasto, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, ¿no? Esas son el ciclo presupuestal. Todo eso tiene que estar considerado en el trabajo que se hace. En los meses de septiembre o de noviembre, dependiendo si es año electoral, como es el caso de 2024, se presenta un paquete económico. ¿Qué tiene ese paquete económico? Tiene una serie de criterios generales en donde dice el gobierno cuáles son sus previsiones de cómo va a estar la economía, cómo ha estado y cómo va a estar, ¿no? Y también presenta cómo va a gastar y cuáles ingresos va a tener. Bueno, en realidad lo hacen al revés. ¿Cuántos ingresos van a tener para saber cuánto va a gastar? Yo no estoy de acuerdo tanto con esta secuencia, porque finalmente los ingresos dependen también del crecimiento económico. Y si no se gasta bien, el crecimiento económico es malo. Si no gastamos en todo aquello que se necesita, si no gastamos en mantenimiento, si nada más dedicamos el recurso a algunos proyectos, pues definitivamente la economía no va a tener la sinergia que requiere. Entonces, para que podamos crecer, el crecimiento debe de ser integral, debe de reconocer todas aquellas áreas que se requieren para que el país vaya avanzando, el área de educación, el área de salud. Sin salud no vamos a estar suficientemente aptos para trabajar, el área de economía, o sea, todas las áreas deben de tener un equilibrio y tener muy claro que no podemos hacer a un lado una serie de sectores porque creemos que esos sectores no son importantes, ¿no? Y eso nos ha pasado en algún sentido en este periodo de este último sexenio y nos preocupa. Ahorita como que no es tan pertinente decir si la nueva presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum, está haciendo lo que estábamos esperando que hiciera, porque a ella no le tocó de manera completa el planteamiento de este presupuesto, ¿no? En realidad, cuando un gobierno nuevo entra, el presupuesto que realmente ya está en sus manos es el del año siguiente, ¿no? Ahorita lo que podemos ver en el presupuesto actual es que hay una serie de tendencias muy parecidas a las que nos dejó el sexenio pasado. No hay grandes cambios en términos de los sectores prioritarios. Claudia trae tres áreas prioritarias que van a ser, me imagino que son sus programas insignia en este momento, ¿no? Un poquito más adelante se las comento, ¿no? Y esos son los cambios que vamos a ver. ¿Qué es lo que es importante en este momento? Pensar en estas promesas de campaña y después ya en la toma de posesión, en que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que iba a ser el sexenio de las mujeres. Entonces, esperamos realmente
que sea el sexenio de las mujeres. Y el sexenio de las mujeres no se resuelve diciendo, les vamos a dar muchos recursos a las mujeres, sino también el trabajo de esta arquitectura institucional que funcione y funcione bien, ¿no? ¿Qué es lo que entregaron ahora como paquete económico? Pues la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la federación. Si uno ve el decreto de presupuesto, el proyecto de decreto de presupuesto, la ley de ingresos la aprueba el Congreso, pero la aprueba básicamente el Senado. A la Cámara de Diputados le toca completito el gasto, ¿no? Es la Cámara de Diputados quien va a aprobar el gasto. La experiencia que tuvimos el sexenio pasado fue muy dolorosa y fue muy difícil, porque nada de lo que nosotros hacíamos en los sexenios anteriores pudimos hacerlo en esta ocasión. Había una instrucción de que no se moviera absolutamente nada del presupuesto, ¿no? Y el presupuesto nosotras lo evaluábamos en años anteriores, en sexenios anteriores, y no es que fuera la maravilla, pero íbamos avanzando poco a poco, poco a poco. Había programas que decíamos, estos programas no tienen perspectiva de género. Un programa tiene perspectiva de género cuando está considerando las necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres, ¿no? Si no considera eso y si no hay estadísticas desagregadas por sexo que nos digan cuántos recursos están recibiendo las mujeres y los hombres, no tiene perspectiva de género. ¿De qué manera se están cerrando esas brechas? Y hay algunas cosas que desafortunadamente nos tocan, así como en términos de estereotipos de género, como es el trabajo doméstico. Entonces, el tema de cuidado, por lo tanto, requiere de un tratamiento especial porque lo que se requiere es tener un sistema de cuidados para que no sean las mujeres las que carguemos con una cantidad de jornadas de trabajo y podamos hacer una vida parecida a la de los hombres, en términos de integrarnos al trabajo productivo, que en muchos casos no es solamente porque queremos hacerlo, que se vale, sino porque si no, no alcanza el ingreso para la familia, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene que haber en un planteamiento de un presupuesto igualitario tiene que ver con tener esos indicadores, y eso es lo que no lo tiene, no es que no los haya, es que no los usan, ¿no? Y al no utilizarlo, pues el presupuesto pues puede haber mucho gasto, pero en realidad no se puede dar seguimiento y medición de si estamos obteniendo los objetivos. Por ejemplo, en la política del sexenio pasado ha prevalecido y sigue prevaleciendo las transferencias monetarias directas, las becas, ¿no? Las pensiones, ¿no? Sembremos la parte de sembrar que nos tiene muy preocupadas, Sembrando Vida, porque ha provocado una serie de deforestación en muchos lugares porque las personas deforestan para poder sembrar y luego no siembran aquello que es útil o aquello que se pueda reproducir en esa tierra, qué sé yo. Entonces, lo que nos preocupa es que si bien no estamos en contra de estos programas de apoyo a la pobreza, sí estamos preocupadas porque estos programas no solamente tienen que dar el pescado, tienen que enseñar a pescar. Y para enseñar a pescar necesitamos en todos los casos que haya una contraprestación. En las becas, que los estudiantes terminen, que saquen calificaciones, que por lo menos que pasen el año, ¿no? Que sepamos a cuántas mujeres y a cuántos hombres se les está dando, para ver si en realidad se están cerrando las brechas. Antes existía un programa que era muy interesante porque tenía salud, educación y desarrollo social, que era el Progresa y que luego cambió de muchos nombres, en donde se le daba una beca y la de las mujeres era un poco mayor, era desde educación básica, era en educación básica. ¿Y por qué se le daba más a las mujeres? Porque la familia sacaba a las niñas a ayudar en el quehacer doméstico, ¿no? Y dejaba a los hombres porque se suponía que ellos eran los que iban a mantener un hogar. Entonces, el rezago educativo en las mujeres era mayor. Entonces, bueno, logramos ir haciendo este programa que cada vez fuera más, y era un programa reconocido a nivel internacional. Este programa desapareció, ¿no? Y era un programa universal que se le daba a todas las familias para todos los niños. En este sexenio se dio nada más
una por familia. Y eso es una de las cosas que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, que lo va a ir corrigiendo para que vuelva a ser un programa universal. Pero bueno, la observación que hago con relación a las transferencias monetarias directas es que estas deben de tener una contraprestación. ¿Quién no debe de tener una contraprestación? Los pensionados, las personas adultas mayores. Esas personas ya cumplieron su ciclo productivo y en muchos casos el 15% de las mujeres son las únicas que tienen pensión y el 32% de los hombres a nivel nacional. Entonces, esa diferencia debería de reflejarse con que hay un recurso un poco mayor para las mujeres, porque además de que son menos las que han tenido pensión, cotizaron menos tiempo, tuvieron sueldos más bajos y entonces para poder igualar la situación de las mujeres y de los hombres ya en su edad adulta mayor, ¿no? Necesitan las mujeres recibir un poco más, ¿no? Eso es lo que le mete a una diferencia al presupuesto, porque en realidad eso sí genera igualación, ¿no? Y las mujeres, pues hay mucho más mujeres sin pensión. Ahorita está la pensión universal. ¿Cuánto nos dan? Yo soy una adulta mayor, nos dan 100 pesos diarios. Es todo lo que dan. No digo que sea malo, qué bueno que se está dando. Desde hace mucho que debió de haberse dado. Pero no nos podemos quedar nada más en las transferencias monetarias directas. Por eso les decía que el presupuesto debe de tener un equilibrio. El presupuesto también debe fomentar, porque si no hay fomento económico, el dinero no se da en los árboles. El dinero requiere de que el sector productivo produzca. Este sexenio nos las pasamos en blanco, o sea, no, prácticamente no crecimos en todo el sexenio, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si cuando empezó el modelo económico neoliberal, que fue en los 80s, hasta 2018, hubiera crecido la inversión pública, que eso es lo que casi no crece, y por ahí traigo una gráfica que nos da mucho dolor. La inversión pública crecía antes de eso, y dicen, no, es que eso es el pasado, no podemos volver a eso. Bueno, no, en el pasado, una política macroeconómica da, provee, provee a las personas que lo requieren, fomenta, redistribuye y estabiliza. Y con el modelo neoliberal nada más estabiliza, estabiliza y estabiliza, y estabiliza a costa de los salarios de la mayoría de la población. Entonces, esto que les comento me distraje un poco porque alguien subió. Esto que les comento es que las políticas de austeridad no nos van a sacar de la situación en las que estamos. Las políticas de austeridad son políticas que en realidad no están considerando la macroeconomía. Este gobierno ha colocado el énfasis y lo sigue colocando en ahorrar. Incluso los argumentos que nos dan para cerrar Coneval, para cerrar el INAI, para cerrar una serie de instituciones que han sido muy importantes en el proceso de democratización, ha sido que se gasta mucho. ¿Y qué es que se gaste mucho? No podemos estar diciendo, ay, no se gasta mucho y no vamos a dar mantenimiento. Y así tenemos las carreteras, así podemos tener las calles en la ciudad, así, o sea, ¿de qué manera podemos ser un país que es el 15º del mundo? Somos la economía número 15 en el mundo, ¿no? Si no vamos a estarle dando el mantenimiento mínimo a todo nuestro aparato productivo y todo nuestro aparato social, ¿no? Y vamos a dedicarnos nada más a gastar en transferencias monetarias directas, que significa el desarrollo social. En economía prácticamente está desaparecido el recurso para la Secretaría de Economía. En la Secretaría del Trabajo ha habido algunos aumentos, pero de repente hay decrecimientos. Y entonces, no podemos no podemos tener un crecimiento sostenible, siendo una economía del tamaño de la que somos, porque nuestro Producto Interno Bruto es el 15º del mundo, ¿no? Si no seguimos haciendo un gasto ordenado, un gasto equilibrado y un gasto en inversión. Y lo que se me fue de decirles es que de 1980 a 2018,
si en vez de ese 10% que gastábamos de crecimiento de inversión en los años previos, que fue el periodo del desarrollo estabilizador, lo hubiéramos reducido al 4%, 4,5%, el PIB en 2018 hubiese sido del doble de lo que fue, ¿no? Entonces, vaya, si yo sigo sin invertir como parte del sector público, difícilmente voy a tener esa infraestructura que se requiere para poder tener el crecimiento que me va a permitir seguir dando las transferencias monetarias directas. No va a haber recurso que alcance para las becas, no va a haber recurso que alcance para las pensiones. O sea, es necesario que esto cambie en su tendencia. ¿Qué es lo que encontramos en el presupuesto de este año? En este 2025. Déjenme abrir aquí esto. Lo que encontramos es que hay alrededor de 40 y tantos ramos, 45, 44 ramos, ¿no? De esos 40 y tantos ramos, el crecimiento promedio en lo que va de este partido en el gobierno, el partido Morena, ¿no? De 2018 a 2025, porque está considerando el crecimiento ya de 2019, no el de 2018, porque ellos entraron a finales de 2018, solamente crecieron 14 ramos, tienen crecimiento positivo. En el 24 y 25, o sea, el crecimiento del 25 respecto al 24, los ramos que están registrando crecimiento en términos reales, estoy quitando el efecto inflacionario, son solo 10. ¿Cuántos decrecieron? Decrecieron 31 en todo el periodo, hasta este primer año de esta administración, a este inicio de esta administración, y en el presupuesto de 2025 decrecen 34. Crecen 10 y decrecen 34. Eso no es equilibrado. Eso no puede estar así. Eso no va a permitir, por supuesto, si no hay incremento en los recursos, difícilmente se va a poder distribuir. ¿Por qué? Porque las personas que tienen recursos, definitivamente hay un mecanismo automático de aumentar más sus ingresos de las que no tienen. Por ejemplo, si una persona tiene sus ahorros en el banco y está recibiendo la tasa de CETES, que es el 10% o el 8%, digamos, su ingreso va a crecer en ese porcentaje. Y si la economía está creciendo en cero, por supuesto que se va a llevar un pedazo mayor de ese recurso que se genera ese año para su bolsa. Y esto no es que esté haciendo una mala acción, es que no hay mecanismos de redistribución. Y los mecanismos de redistribución que existen a través de las transferencias monetarias directas no son permanentes. Tiene que haber crecimiento económico para que se pueda seguir dando esas transferencias monetarias directas, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que la situación del presupuesto sea preocupante, ¿no? Para 2025 hay tres programas que para la presidenta son sus programas estrella, digamos, o sus programas nuevos, lo que ella está incorporando como novedad. El primero, el más importante, es un programa de vivienda social, que me parece importantísimo, porque la vivienda, la construcción de vivienda, sobre todo de vivienda y no de obra civil, de vivienda, un programa de vivienda social tiene muchos encadenamientos. Ahí se están destinando 3,604 millones de pesos. Hay otro programa que no es tan nuevo, sino en realidad le están quitando un pedacito a la pensión y están haciendo este programa de pensión Mujeres Bienestar, que es el que promovió la presidenta para las mujeres creo que de 60 a 65 años, ¿no? En realidad es una ampliación a la pensión a las mujeres que empezaría en los 60 y no en los 65. Y el otro que también es interesante son 6,000 millones de pesos, es un programa de educación inicial y básica comunitaria. Este es muy importante porque de alguna manera es una semilla de los programas de cuidados, ¿no?
de este sistema de cuidados que hemos estado planteando, pero hasta ahí llegó, o sea, no hay más información en el presupuesto que nos permita ver que ya se inició el Sistema Nacional de Cuidados, en donde México tiene un rezago enorme, enorme. Por ejemplo, en educación inicial de 0 a 2 años, de 0 a 3 años, en México tenemos una cobertura de algo así del 2-3% de los niños en esa edad, en tanto que en el caso de Colombia tienen cerca del 40, en el caso de Brasil cerca de 30, en el caso de Chile cerca de 20, ¿no? O alrededor de 20, y bueno, nosotros tenemos el 3%. Entonces sí tenemos rezagos muy fuertes. Entonces, ¿qué nos pasó el sexenio pasado? Pues que buena parte de estos programas que habíamos estado impulsando, que tenían perspectiva de género, que tampoco eran la maravilla ni tampoco eran un monto muy fuerte, fueron sustituidos por programas antipobreza. Fueron sustituidos por estos programas de becas, de pensiones, de todas estas transferencias monetarias directas, que no es que estén mal, pero esos tienen que ir en el apartado de pobreza, no en el apartado de género. En tanto no nos den información de que se está distribuyendo de manera que vamos a ir reduciendo esas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, difícilmente podemos aceptar esos programas dentro del anexo para la igualdad entre mujeres y hombres. No podemos, no podemos. Entonces, esto ha sido un retroceso para nosotras en este trabajo que hemos desarrollado desde hace muchos años. Yo creo que el punto de quiebre y el punto más importante fue Beijing en 1995, donde pudimos empezar con los presupuestos para la igualdad entre mujeres y hombres, que se llamaban antes presupuestos sensibles al género, y ahora se llaman presupuestos para la igualdad. Ha ido evolucionando el nombre, y el nombre no es solamente algo que se oiga mejor, sino es algo que tiene más contenido. Cuando hablamos de presupuestos para la igualdad, estamos hablando de derechos humanos, ¿no? El concepto de igualdad tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con el artículo 1 constitucional, en donde se señala a los derechos humanos como algo que el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlos progresivos y cada vez más universales. Con la progresividad iremos ganando en la universalidad. Entonces, esta idea de que necesitamos ahorrar, necesitamos no gastar, necesitamos ser muy austeros. A ver, creo que siempre tenemos que serlo. Siempre tenemos que hacer las cosas bien. Siempre que tenemos que gastar lo mejor. No tenemos que despilfarrar. Pero la austeridad no es sinónimo de no gastar. La austeridad mata. La austeridad no permite hacer todo aquello que se requiere para, para poder hacer lo que se necesita. El marco jurídico más importante para la perspectiva de género dentro del presupuesto nos los da la Conferencia de Montevideo, la Estrategia de Montevideo. La Estrategia de Montevideo lo que nos dice es que todo el gasto público tiene que estar pensado en términos de cerrar las brechas entre mujeres y hombres en todos los terrenos. Y hay ámbitos en que las brechas son negativas para los hombres. No todas las brechas son negativas para las mujeres. Por ejemplo, en materia educativa, los hombres tienen mayores índices de reprobación, de deserción escolar, etcétera. O sea, una serie de indicadores educativos, los hombres están rezagados con respecto a las mujeres. Las mujeres no es que seamos más listas ni que seamos más estudiosas. Lo que sucede es que dentro de los estereotipos de género hay esta presión para que las mujeres sobresalgamos y hagamos una reducción de esas discriminaciones, y eso lo hacemos a través de hacer las cosas de manera más
¿qué les puedo decir? A lo mejor más ordenada, somos a lo mejor más estudiosas, pero esto tiene que ver también con un problema de género, ¿no? O sea, la discriminación tratamos de resolverla por el lado de la excelencia, dijéramos, ¿no? Entonces, esto provoca que las mujeres de repente en determinada edad tengan muchísimas jornadas, porque decimos, sí podemos hacer todo el trabajo doméstico, podemos hacer pues prácticamente la superwoman, ¿no? Y no es así. De lo que se requiere es que el tiempo para el cuidado y el tiempo para la vida tiene que estar equilibrado entre lo que necesitamos para descansar, lo que necesitamos para la vida cotidiana y lo que necesitamos para trabajar. Y esos son los indicadores que nos permiten ir viendo si se van cerrando las brechas. Y hay indicadores fantásticos. Por ejemplo, el INEGI tiene su indicador tradicional de desempleo, que siempre nos dice que anda por ahí entre el 3 y el 4 y que a mí realmente me da mucha risa, porque ese indicador, pues no sé por qué lo hizo el INEGI, porque el INEGI es muy serio, pero tiene otro indicador que tiene también todas las estadísticas para sacar las estadísticas de desempleo alternativo. Y en las estadísticas de desempleo alternativo, generalmente las tasas de desempleo de las mujeres son del triple de las de los hombres, ¿no? Entonces, ahí ya podemos tener un indicador el que tiene que ser atendido y por qué las mujeres no pueden incorporarse al mercado laboral por el tema de cuidado, ¿no? O sea, hay mujeres que se quieren incorporar al mercado laboral y no lo hacen, no lo pueden hacer porque no tienen quien les cuide a las personas que ellas tienen que cuidar, sobre todo la infancia, pero también a personas adultas mayores, personas enfermas, etcétera. Quien está encargada en un 75% del tema de cuidado son las mujeres, ¿no? Entonces, y esa estadística nos las da el INEGI. O sea, sí hay estadísticas que nos permitirían ir cerrando las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y estas estén incorporadas a los programas presupuestarios. Porque lo que se hace en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación es presentar los programas presupuestarios que se van a llevar a cabo para lograr los objetivos de mejora de la población. Pero si no están incorporados estos indicadores, pues difícilmente es como algo en automático. El año pasado dije que iba a gastar tanto y este año voy a gastar eso más de inflación. Pero ni siquiera eso ha sucedido. En realidad ha habido sectores, incluso salud. En salud ha habido una reducción muy fuerte en el gasto en salud, ¿no? Que nos dicen, bueno, no, es que le estamos aumentando mucho el gasto en el seguro social. Bueno, puede ser que sí, pero el gasto en salud, la Secretaría de Salud tiene a su cargo los institutos, ¿no? El Instituto de Cancerología, el de Cardiología, el de Enfermedades Respiratorias, o sea, en tanto uno desmantela una parte del sector salud, va a desmantelar esta parte de los institutos que es tan importante en el tema de cáncer, por ejemplo. Una de las cosas que hemos Y que visto incide directamente en la salud de las mujeres, particularmente ese tema, ¿no? absolutamente, absolutamente. Entonces, estos institutos tienen un reconocimiento internacional y están trabajando con las uñas porque no tienen insumos. Le tienen que encargar a la población enferma que lleven, bueno, a veces hasta la gasa, el algodón, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que sí están fortaleciendo el seguro social, pero no pueden dejar de lado al sector salud, ¿no? Y si vemos la parte de la inversión en el sector salud es terrorífica, el de educación es terrorífica. Después, con mucho gusto, les mando una presentación con todos estos ¿No? datos, Te lo ¿no? agradeceríamos. Ujú. Pero, ¿qué esperanza pudiese yo tener que fue lo que les dije al principio? Que realmente se cumpla esto de que es el sexenio de las mujeres, ¿no? Las señales que hemos estado viendo
no apuntan totalmente a eso. Hay unas reducciones importantes en algunas áreas que son muy sensibles para el tema de las mujeres. A nosotras ya, sobre todo las economistas, pero en general las que somos cabilderas en el tema de presupuesto, no nos gusta la etiquetación, ¿no? Porque el etiquetar los recursos es algo que no está en la lógica del análisis de estadísticas para saber cuánto le dedicamos. Le vamos a dedicar a un problema cuánto se requiera para ir planeando en cuántos años voy a eliminar las desigualdades. Esa es la idea. Y si en esa área las desigualdades son de los hombres, nos dedicamos a financiar a los hombres. Y si hay áreas en donde necesitan acciones afirmativas, porque es un tema exclusivamente de mujeres, hay que hacerlo. En realidad, esta propuesta de que vamos a hacer una salud como Dinamarca, nos encantaría que fuera cierta, ¿no? Porque en realidad necesitamos que el sector salud, que se está llevando muchos de los recursos de las transferencias monetarias directas que le están dando a la población de tercera edad, porque los sistemas de salud en general, incluyendo al Seguro Social, incluyendo al ISSSTE, no tienen los medicamentos y no tienen una serie de recursos que les permita realmente funcionar de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, si quieren, aquí le dejo y ustedes pregúntenme y puedo continuar. Les pudiera yo decir que en el decreto de presupuesto de egresos de la Federación hay un artículo sobre el tema de igualdad, del anexo para las erogaciones de la igualdad entre mujeres y hombres, que es una verdadera maravilla. O sea, por conceptualización no quedamos. El punto está también en que la Secretaría de Hacienda, ¿no? No está formada en materia de derechos humanos y tampoco está formado en materia de género. Y en ese sentido, esa formación no es que nosotras digamos, ay, nosotras sabemos mucho, no. Nosotros podemos ayudar para que ellos entiendan la concepción, ¿no? No se entiende por qué tienen esas estrategias de distribución de los recursos en donde le preguntaron a las dependencias, ¿cuánto dinero le vas a dedicar al tema de mujeres? A ver, así no se hace. La pregunta tenía que ver cómo está, qué derecho tutelas como secretaría. Y de esos derechos que tutelas, ¿cómo están la desigualdad entre mujeres y hombres con relación al derecho a los derechos o al derecho que tutelas? ¿Cómo está la desigualdad? Y entonces ahí destinar los recursos. No se trata de que queramos más recursos. Con los recursos que haya, se destinen para realmente lograr reducir desigualdades. Bueno, hasta aquí le dejo. Maestra, no, pues la verdad una explicación magnífica, porque aparte lo hace usted muy fluido y muy sencillo de entender, pero yo quisiera preguntarle o poner en la mesa de análisis, lo que usted dijo al inicio es muy importante. Se supone que la presidenta, este primer presupuesto que le asignan, ¿no? En la Cámara, bueno, pues vamos a pensar que no pudo maniobrar mucho y que no pudo sustentar sus propuestas de campaña, porque acuérdese que ella llega con esta frase de que llegamos todas, ¿no? En ese sentido, hay grandes compromisos y por lo que usted nos dice, entonces, el 2025 sería un año perdido para esta lucha, porque mire, se supone que el 95.2% del presupuesto del anexo, estoy leyendo, del anexo 13, se concentra en acciones para promover la igualdad entre mujeres y hombres, fíjese, y apenas el 4.7% de este presupuesto del que se aprobó se va a destinar a combatir la violencia de género y el 0.1% a erradicar la discriminación. Lo que en términos sencillos, bueno, pues está limitada las necesidades urgentes de las mujeres. Entonces, tenemos un año perdido en este sentido
O sea, el 2025 va a ser un año perdido y le damos la confianza a la presidenta que el siguiente ya le meta más punch al tema del presupuesto. ¿Cómo ve usted? Mira, en realidad esto que dices de la igualdad, pues no sé de dónde sale, ¿verdad? Porque sí está dentro de los documentos de Hacienda, de lo que vas bajando ahí cuando presentan el paquete económico, cuánto destinan a igualdad, cuánto destinan a violencia, cuánto destinan a discriminación, sí está. Pero la vinculación no está hecha. Es así como al tanteo. Pues yo creo que tanto a esto, tanto a esto otro, tanto a lo demás. O Porque tú si de ponle, no verdad, tú ponle. sí, porque si de verdad fuese así, llevamos 3 encuestas de violencia, ¿no? Y entonces me vas a decir, bueno, pues es que la violencia le están dedicando pocos recursos. A ver, toda, toda la, todo el gasto público está atendiendo violencia, porque la no atención a la salud es violencia. La educación mal dada es violencia. O sea, en mi caso, como economista y como parte de Naciones Unidas, en una parte de mi vida, los derechos humanos, el no cumplimiento de los derechos humanos son violencia. En ese sentido, esta división entre violencia e igualdad no me hace mucho sentido, ¿no? Porque todo el no cumplimiento de lo que deben hacer en cada uno de los sectores, el no tener salarios dignos, el no tener vivienda digna, no se ha construido vivienda. Qué bueno que ahora están planeando hacer 1 millón de viviendas en este sexenio. Qué maravilla. De verdad, si uno ve las estadísticas de producción de vivienda, dice uno, bueno, ¿qué les pasó? O sea, ¿por qué no producen nada? ¿No? Entonces, yo por este programa de vivienda social y por este programa de pensión de mujeres del bienestar y este programa de educación inicial y básica comunitaria, está apuntando unas lucecitas a lo mejor muy apagadas, pero creo que son muy importantes. Los 3 programas son muy importantes, ¿no? Ahora, espero que la presidenta de verdad nosotras estamos haciendo, yo pertenezco a varias redes de especialistas en el tema presupuestario, ¿no? Estamos con toda la intención de capacitarlos, de decirles, yo me he tomado los cursos de Hacienda, porque digo, bueno, ¿qué les están enseñando? ¿Qué sucede? ¿Por qué no avanzamos? Vemos los resultados de la encuesta de violencia, esta de la Endire, del INEGI, ¿no? Y no solamente no avanzamos, a veces retrocedemos, ¿no? Hay estados que mejoran un año, tenemos 3 puntos de información, y otra vez se vuelven a aumentar las violencias en todos los casos. La violencia en el ámbito comunitario está terrorífica, la violencia escolar está terrorífica, y yo digo, bueno, la violencia escolar debería de ser un ámbito de mayor control que permitiera que eso se resolviera. Y veo, por otro lado, la manera en cómo etiquetan los recursos la Secretaría de Hacienda preguntándole a las instituciones y resulta que todas las universidades dicen que le van a dedicar al tema de género 10%. O sea, ¿cómo por qué? El Poli, la UNAM, ¿cómo por qué? ¿No? Y no es que nos vayan a dar ese recurso. Nosotros no estamos pensando en el gobierno de las mujeres y en el gobierno de los hombres para que nos den una parte de nosotros y otra a ellos. No. Estamos pensando que se vean en dónde están las desigualdades como para reducir las discriminaciones y las violencias, ¿no? Entonces, esto es lo que no entiende Hacienda, ¿no? Esto es lo que yo no digo que no haya algún personal de Hacienda que lo entienda, pero ha sido muy poco refractario Hacienda como para aceptar. Fíjense, tomando el curso que es magnífico su curso, bueno, magnífico en cierto sentido porque son muy neoliberales. O sea, nos dicen en una parte del curso, en vez de decir los ciudadanos, nos dicen los consumidores y cosas así. Y yo digo, a ver, espérense, ¿quién los preparó? Chicago, ¿o quién los preparó? Entonces, bueno, lo que necesitamos es que Hacienda en esos cursos meta desde el inicio el tema de género. Y el tema de género no aparece hasta como en la sesión 15 y se acaba en la 17,
estoy inventando los números, pero por ahí es en donde mete, vamos a meterlo transversal, y ahí meten a las mujeres. A ver, digo, a persona. Cuando uno hace un presupuesto, un desarrollo de un programa presupuestario, lo primero que hace es un análisis del problema. Y ese problema lo tenemos que analizar cómo afecta ese problema a las mujeres y a los hombres. ¿De qué manera el desempleo afecta a las mujeres y a los hombres? ¿De qué manera su inserción laboral, su inserción en una actividad económica que le permita sobrevivir, afecta a las mujeres y a los hombres? No es hagámoslo así en general neutro, como si no existiéramos mujeres y hombres, y después vamos a meterle los indicadores. Eso no funciona, porque no vamos a tener los elementos para hacer esos indicadores que me diga, aquí está la brecha de desigualdad. Aquí estamos diciendo que el 70% de las actividades domésticas y de cuidados en México, a diferencia de otros países, el 70-75% en México lo hacemos las mujeres. En otros países es el 60%, incluso de América Latina. O sea, las estadísticas las tenemos enfrente. Pero si Hacienda, cuando hace sus capacitaciones masivas, en donde puede entrar la población abierta, yo entré por decir, a ver, ¿qué están haciendo? Y les estuve escribiendo, tienen ustedes que empezar, cuando están dando el marco teórico, a hablar del tema de desigualdad entre mujeres y hombres, porque no somos un grupo de la población, somos la mitad de la población. Y por lo tanto, se necesita analizar cuáles son las necesidades e intereses diferenciados de mujeres y hombres para poder cerrar brechas, cerrarlas fuerte. Les digo lo de desempleo, que es una estadística que la tenemos a la mano, que la hace el INEGI, que no es la que utiliza, porque esa es la que debería de utilizar para las comparaciones internacionales, ¿no? En donde las mujeres estamos como al 20% de la tasa de desempleo en realidad y los hombres como al 12%, ¿verdad? 20, 25, 30%. Esas son las que tendrían que utilizar, porque esas son las que tiene Alemania, son las que tiene Francia, son realmente las estadísticas que nos dicen la neta en términos de tasa de desempleo, no 3 o 4%. A ver, por Dios. El que dé 3 o 4% significa que se le preguntó a la persona para la encuesta de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ¿en la última semana trabajaste por lo menos 1 hora? O sea, como que dices, bueno, eso no es estar empleado, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos, en esta reingeniería que les digo que es fantástica, la gestión para resultados que proviene del mundo neoliberal, ¿no? Yo digo, es un esqueleto maravilloso para meterle ahí dentro el tema de indicadores con perspectiva de género, que por lo demás nos los propuso de manera maravillosa el Comité de Evaluación y de Seguimiento de de Belén do Pará, el de violencia, ¿no? Y es un instrumento fantástico. Yo ya lo he utilizado para violencia política en un trabajo que hicimos para el INE, ¿no? Y de verdad que es una maravilla y es muy sencillo. Se trata de que las cosas que propongamos estén en la lógica de la arquitectura institucional que existe, pero también que sea sencillo y que no cueste, porque ahorita difícilmente le van a dedicar recursos a determinadas cosas. Ahora, en el tema de los indicadores se puede utilizar todo lo que significa el Big Data, ¿no? Y se está usando ya en muchas partes del mundo con las apps en los teléfonos, que se le pregunta a las personas, a ver, que las personas reportan los baches y reportan qué pasa aquí, qué pasa allá y qué pasa más allá. Si se organiza la recolección de estadísticas que nos permitirían ampliar lo que el INEGI está haciendo, sería fantástico. Y eso no es que a mí se me ocurrió, eso está sucediendo en el mundo y hay propuestas para que esos indicadores cada vez sean mejores, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es la falta de... Lo que nos dicen las españolas tienen un trabajo muy interesante en materia de presupuesto. Nos ha ido como en feria en el mundo. Ya no es que nos ha ido en México mal, nos ha ido como en feria en muchas partes del mundo. Y las españolas dicen, hagamos una caja de herramientas, ¿no? Y entonces hacer una caja de herramientas significa cuáles son los avances que tenemos en cada una de las etapas del ciclo presupuestario. Por ejemplo, en la legislación. ¿Qué avances tenemos en la legislación? Tenemos unas leyes maravillosas,
Pero luego resulta que hay leyes, como por ejemplo la ley de igualdad, ¿no? Que es de 2007, que no tiene reglamento. A ver, ¿cómo va a ser que una ley que es nuestra ley pionera en términos de derechos humanos, o enfoque de derechos humanos, el marco de derechos humanos, salió en 2007 y no han hecho el reglamento? ¿Cómo la aplicas? ¿Cómo la aterrizas? Si es No con la el aplicas, reglamento. simplemente, no la No aplicas. puedes, ¿no? A ver, tenemos la ley de coordinación fiscal, que es donde está el ramo 33 y donde hay muchísimo dinero, porque ahí es donde se distribuyen los recursos para el resto del país, incluso hasta los municipios, ¿no? Y resulta que esa ley no tiene perspectiva de género. No existe la palabra mujer, no existe la palabra género. No hay lineamientos. No obstante, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le señala al ramo 33 que debe presentar sus resultados con perspectiva de género y que debe de presentar indicadores. Y la gente que hace el ramo 33 ve los lineamientos del ramo 33 y dice, aquí no dice nada, con la pena. No digo que todo el mundo diga eso, pero la mayoría dice, no tengo ningún mandato y el gobierno hace lo que la ley dice, no lo que nosotras como feministas decimos, no, mira, es que la ley federal de presupuesto sí lo tiene, entonces lo tienes. No está hecha toda esta coordinación, esta armonización en el marco jurídico nacional como para que eso funcione de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos? A mí me encantaría poder entrar a la Secretaría de Hacienda y decirles, a ver, vamos a incorporar en el curso que ustedes dan el tema de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres desde el principio, para que cuando estemos haciendo el árbol de problemas, estemos metiendo, porque no es lo mismo que una mujer esté desempleada que un hombre esté desempleado. La situación en la que se encuentran las mujeres y se encuentran los hombres es diferente. Y por lo tanto, las acciones que tú tienes que hacer, a mí la Secretaría del Trabajo a veces me dolía la cabeza, porque me decía, nosotros no discriminamos, a todos los tratamos igual. A ver, no, tienes que discriminar. No puedes poner reuniones de trabajo fuera de horario, porque las mujeres tienen que salir corriendo a hacer la comida, que quisiéramos que eso no pasara y que a veces lo hicieran los hombres y a veces las mujeres. Tienen que salir a ir a dejar a los niños a la escuela o a sacarlos de la escuela. O sea, no somos iguales. De verdad, ahí hay un mal entendimiento de lo que es la igualdad. La igualdad significa que somos equivalentes, pero no somos iguales. Somos equivalentes en el sentido de que debemos acceder en condiciones de igualdad a todos los derechos, pero no somos iguales, porque la sociedad tiene una serie de miradas y estereotipos que hacen que las mujeres tengan que hacer algo y los hombres también. Y a los hombres tampoco les va bien, ¿no? El que los hombres sean proveedores, seguramente, no me cabe duda, que los tensa y que les genera una situación muy difícil para cumplir con ese rol, que pues no es a fuerza, ¿no? O sea, podemos campechanearla y podemos los dos, hombres y mujeres, hacer tanto la parte doméstica como la parte laboral, la parte del empleo, ¿no? Pero todo eso tiene que aclararse, se tiene que decir, se tiene que exponer, se tiene que reflexionar, se tiene que discutir, ¿no? Y el tema económico también es un ámbito muy importante en donde la conciencia crítica la tenemos que desarrollar, porque no es cierto que sea un ámbito de expertos la economía, ¿no? Nosotros lo vivimos cotidianamente, sabemos de economía, pero se mezcla ahí el tema de que tiene matemáticas, uy, qué miedo, ¿no? Y que eso es de expertos, pues si fueran tan expertos, pues no estaríamos como estamos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es reflexionar entre todos cómo le hacemos con cada uno de los temas que se nos presentan como para mejorar nuestra calidad y nivel de vida, ¿no? Y para eso hay muchos recursos. Hay una serie de explicaciones de cómo tiene que ser la vivienda digna, de cómo tiene que ser X, Y, Z. A ver, no puede ser que en el metro pongan, ¿cómo se llaman? Los papelitos, esos pegatinas, ¿no? Porque resulta que no le están dando mantenimiento. A ver, ¿cómo puede ser eso? Y se nos cae el metro no es, tenemos que hacer mantenimiento, va a salir mucho más caro.
si no damos mantenimiento permanente? Eso nos pasa en nuestra casa. A ver, no le demos mantenimiento, no impermeabilicemos, no hagamos nada. Al rato se nos va a caer la casa. No podemos hacer eso. El gasto tiene que estar equilibrado, se tiene que hacer bien. Y no puede ser que por cada programa que están proponiendo ahora, ¿no? Otros 3 estén en negativos. A ver, ¿qué es eso? 3 o más. Por cada uno que está positivo, casi 4, entre 3 y medio están negativos. ¿Cómo? A ver, eso es un desmantelamiento del aparato gubernamental. No podemos hacer eso, ¿no? ¿Cómo vamos, a ver, cómo vamos a atender las necesidades de la población si no tienen lo indispensable? Yo me acuerdo el sexenio pasado cuando en una ocasión nuestro personaje dijo, los héroes que nos dieron patria no tenían computadoras y a la Secretaría de Economía le quitaron las computadoras. ¡Ay, por Dios! ¿Qué es eso? ¿No? Pues sí tiene un Y en nombre, pero no lo queremos repetir. el proceso de digitalización es fuertísimo y importantísimo. ¿Dónde vamos a tener el desarrollo tecnológico? Al rato vamos a hacer, no sé si les envían a veces unas cosas que por el internet o por el WhatsApp y demás, en donde se van poniendo los países en el lugar que están por su PIB per cápita, y se van bajando y se van subiendo y se van bajando y se van. Al rato nos vamos a ir así como el que me mandaron ayer de Sudamérica, en donde Venezuela estaba hasta arriba casi siempre y al final terminó hasta abajo. Y no me estoy refiriendo a Venezuela en esta forma en cómo se refieren de manera ideologizada, que a mí me rechoca eso de que vamos a hacer, no, por ahí no es, no me gusta ese tipo de ese tipo de discusiones, pero sí creo que tenemos que ser muy serios y la macroeconomía es algo estratégico. Y la macroeconomía lo que te dice es que tienes que gastar y gastar bien. ¿Y qué es lo que ha pasado con el modelo neoliberal? Pues que le dieron una patada en el trasero a la macroeconomía y la mandaron a volar, ¿no? Y entonces, bueno, han cercenado la teoría económica y vaya, dijéramos, todavía hacen la micro, pues y ni la micro, ¿no? Entonces, sí necesitamos retomar de manera muy seria los marcos teóricos de los que disponemos. Y luego dicen, no, pero es que ustedes están pensando en el pasado. A ver, no se está pensando. Con Keynes no se piensa en el pasado. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis económica que cada vez son más frecuentes por este sistema financiero internacional que es de horror, por cómo se concibió en Bretton Woods, y eso ya lo dijo hasta Guterres, yo lo digo desde hace muchos años como economista, pero hasta Guterres, el de Naciones Unidas. Cada vez que entramos en una crisis, que cada vez es más seguida y más fuerte, ¿qué hacen los países desarrollados y qué hacen las cosas pensando? Aplican Keynes, gastan, ¿no? ¿Qué hicieron en Estados Unidos? Le dieron dinero en la pandemia a las familias. ¿Qué hicieron en Europa? Le dieron dinero a las empresas. A mí me gusta más el modelo europeo. ¿Por qué? Porque ahí la planta de trabajadores de cada una de las empresas se pudo sostener. Y entonces las empresas no se descapitalizaron. Lograron tener a sus empleados en cuanto pasó la emergencia, ¿no? En Estados Unidos les dieron a las familias y pudieron ahorrar, incluso nos llegaron como remesas un montón derivado de esa política de anticrisis, ¿no? Que se tiene que aplicar. Si no, ¿para qué queremos gobierno? Si no hay políticas anticrisis. O sea, cuál es realmente la función, la responsabilidad del gobierno? Bueno, pues leamos el artículo 1 constitucional, que ya también de repente los quieren quitar, ¿verdad? Ya no Sería sabe uno qué muy constitución grave, tiene. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, hasta aquí le dejo si que tienen más preguntas. Déjenme ver qué horas son. Porque ya es tarde. Nada más, ahora sí que para ir cerrando, pues un presupuesto lo que nos indica particularmente son las prioridades que tiene un gobierno. Y pues lo que podemos ver, por lo menos a ojo de buen cubero, digamos, de este presupuesto es que, pues mientras a los trenes se les están
destinando casi 200,000 millones de pesos a una de las propuestas de la presidenta, a la Secretaría de las Mujeres, a la cual ni siquiera le llaman secretaría todavía en la iniciativa, en el decreto de presupuesto, todavía la conceptualizan como inmujeres, le quitan el 4.8% del presupuesto que tenía en 2024, le restan todavía, y pues se supone que esta secretaría es la que va a atender particularmente los temas de violencia. Entonces, Así. como para ir cerrando, maestra, ¿cuáles son las prioridades que podemos vislumbrar que habrá para el año que entra en materia presupuestal? Y porque además, ¿qué podemos esperar? Ok, ahí está la propuesta de Hacienda, pero estamos viendo que en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general no les quieren mover a las iniciativas ni una coma. Ni una ¿Qué coma. podemos esperar para 2025? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es, a ver, yo en esta ocasión, pero yo todos los años estoy en Parlamento Abierto. Hoy empezó Parlamento Abierto para este tema, pero no he estado bien de salud y no pude ir. Ujú, Pero en realidad tenemos que seguir como cuchillito de palo. Somos insistencialistas, o sea, ujú. tenemos que seguir diciendo por ahí no es, y explicando por qué, por otro lado es. Y entonces ahorita estamos por presentar una serie de cosas que hemos estado trabajando en esta situación de muchísima stringencia económica. No les di las cifras en el caso del presupuesto para las mujeres. Hay 73 acciones, de las cuales 12 crecen y 61 decrecen. O sea, es más grave aún que Ujú. lo otro. Entonces, de verdad que por lo que veo, ahorita todavía no se nota eso de que sea el sexenio de las mujeres, ¿no? No se nota, ¿no? Pero entonces le queremos recordar a la presidenta que bueno, no, sí le tocó hacerlo a ella, ¿verdad? Porque sí estaba el secretario de Hacienda con ella, el Y ella lo secretario de nombró, Hacienda que ella lo nombró, es su lo responsabilidad. quisieron dejar, Ujú, ¿no? Este, y bueno, supongo que tuvieron reuniones, ¿no? Y bueno, en parte, por supuesto que es su responsabilidad este presupuesto, ¿no? ujú, El meterle fuerte al presupuesto requiere también de estudios de fondo, ¿no? ujú, Se puede ir pensando en que estos planteamientos que estamos haciendo de que no puede ser que estén desmantelando el aparato público, porque los están desmantelando de hecho y de presupuesto. ujú. De hecho, el que quiten Coneval, no saben cómo me Es una duele. brutalidad. Bueno, y a No nosotros saben el cómo INAI me es una duele. Y el barbaridad. INAI es otro. Entonces, de verdad, y además las argumentaciones que utilizan. A ver, no somos niños chiquitos. O sea, no es así como sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por el bien de todos tiene que haber gobernanza. Porque si no hay gobernanza otra vez este sexenio, pues yo no sé qué va a pasar, pero la economía se va a hacer más chiquita cada vez, porque si ya este sexenio no crecimos nada, si seguimos por el mismo camino, pues yo no le veo posibilidades realmente de un crecimiento poderoso, y esto que está haciendo como proyecciones la Secretaría de Hacienda, pues son sueños guajiros, ¿no? Que la mayoría de las agencias internacionales, y no es que me encanten, hay unas agencias que por supuesto tienen sus intereses propios, ¿no? Pero de verdad que para como se ve el presupuesto, difícilmente vamos a lograr ese equilibrio que les decía yo en los gastos, ¿no? La parte de inversión de capital está en el piso, no hay inversión del capital. Siempre dicen, es que no hay recursos. A ver, perdón, pero si el gasto se hace bien, tú vas a generar crecimiento, y si hay crecimiento va a haber impuestos. Es al revés. El impuesto no es el origen, es el resultado del crecimiento económico. Y si sigues pensando pichicatamente de que mejor no gasto, mejor me ahorro todo, pues tú no estás generando ninguna sinergia para producir, ¿no? Así es. Pues maestra, le queremos agradecer muchísimo, pues, todos los Me fui por planteamientos otro muy, lado, ¿eh? O sea, me pero, fui por el lado más conceptual. pero nos aclaró varias, pues dudas, varias, eh, ¿cómo decirle? Pues Incógnitas económicas que teníamos. que teníamos, ¿no? Y pues bueno, como usted dice, pues habrá que seguir insistiendo, pues en que los austericidios
como No. cualquier, como cualquier homicidio, pues llevan a la destrucción, ¿no? Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y pues como siempre les comentamos a nuestros invitados, las puertas de la clave siempre están abiertas. Muchísimas gracias por la invitación. Un beso también a Mónica. Sí. Muchas gracias por haberme invitado. Y estoy a sus órdenes. Les digo, iban medias en mi análisis, pero bueno, no iba a presentar gráficas ni nada, pero entonces espero que haya sido útil esta Sin explicación. duda que sí, sin duda que sí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta la próxima.